Hola chicos, hola chicas, espero estén muy bien. Bueno, hoy vamos a ver lo que son las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Mi agradecimiento al profesor Alejandro Cerda por facilitarnos el material. Bueno, comenzamos. La meningitis es una entidad patológica compleja ya, que se caracteriza primordialmente por la inflamación de las membranas protectoras que envuelven el cerebro, es decir, la misma meninge, y en ocasiones la médula espinal igual. Importante decir que esta inflamación resulta típicamente de una infección de origen viral, bacteriano, puede ser fúngico también, ¿ya? Y menos comúnmente parasitario. Ya afecta a la pía madre, al aracnoide, así como el líquido cefalorraquídeo, que envuelve dicha estructura que acabo de mencionar. Bueno, se diferencia de las infecciones que afectan otros órganos porque esta infección abarca principalmente el sistema nervioso central, ¿ya? Y presenta varios desafíos diagnósticos y terapéuticos únicos que están atribuidos a gran medida a la barrera hematoencefálica, ya que esta barrera, como habíamos dicho en clases anteriores, sirve como mecanismo de protección para el cerebro y restringe el paso de sustancias de célula inmunitaria, complicando tanto la entrega de tratamientos efectivos como la detección rápida y precisa de agentes patógenos. Entonces, importante decir que el diagnóstico temprano de la meningitis es crucial dado la progresión rápida de la enfermedad que puede llevar varios daños neurológicos irreversibles, discapacidad y hasta incluso la muerte. Eh, los síntomas iniciales que incluyen fiebre, cefalea intensa, rigidez de la nuca, sensibilidad a la luz ya, llamada fotofobia, también confusión. Esta sintomatología requiere una acción médica inmediata, ¿ya? Y la confirmación diagnóstica se realiza comúnmente mediante la punción lumbar, que permite analizar el líquido cefalorraquídeo en busca de signos de inflamación e identificar el agente infeccioso específico. Entonces acá podemos ver la imagen de una punción lumbar, ¿ya? Durante esta punción se inserta una aguja en el espacio subaracnoideo, típicamente entre las vértebras L3, L4 o L4, L5, para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo. Y este líquido se analiza luego en búsqueda de anormalidades como el aumento de glóbulos blancos, niveles anormales de la glucosa o proteína, la presencia de bacterias o virus. Y estos hallazgos pueden ser cruciales para el diagnóstico y la orientación también del tratamiento de la enfermedad neurológica. Las vías de diseminación de la infección del sistema nervioso central son inoculación directa, que puede estar dada por traumatismo o cirugía, ¿ya? Sobre todo en términos como de procedimientos quirúrgicos, como la craniotomía, donde la sepsis es incorrecta, pueden llevar a una meningitis. Bueno, acá podemos ver en la imagen cómo se forman los abscesos cerebrales y la área de infección, que son caracterizadas por una acumulación de los pus del tejido cerebral, ¿ya? Y estos abscesos se presentan como lesiones redondeadas, bien delimitadas, que pueden causar síntomas neurológicos dependiendo de la ubicación y de su tamaño. También está la extensión por continuidad desde un foco infeccioso adyacente, por ejemplo el oído medio, los senos paranasales, procesos mastoides, ya pueden llevar a una meningitis. Por ejemplo, hasta un resfriado muy mal cuidado, que puede empezar con una amigdalitis a través de la trompa de Eustaquio, que conecta la parte de la faringe con el oído medio. Puede ahí por ahí subir el patógeno, causarte una otitis, después una mastoiditis, de la mastoiditis pasar a un absceso y ahí la meningitis. Así que es importante, igual hasta los resfríos comunes, cuidárselo. La diseminación hematógena es una vía crítica en la cual las infecciones pueden alcanzar y afectar el sistema nervioso central, ¿ya? Puede ser por vía venosa, que es más frecuente la extensión por extensión de continuidad, y por vía arterial, ya que es una infección sistémica. Bueno, acá en la imagen podemos ver ejemplos como de émbolo séptico y endocarditis, que ven cómo las condiciones aparentemente no relacionadas con el sistema nervioso pueden tener consecuencias graves, llevando a la formación de abscesos cerebrales, como podemos ver acá en la endocarditis, por ejemplo. Las infecciones del sistema nervioso central pueden clasificarse principalmente según el agente infeccioso y según la localización de la infección. Ya según el agente infeccioso pueden ser de origen pirógena, viral, fúngica, parasitaria y granulomatosa.
También podemos clasificarlas según su localización. Estas pueden ser extraaxial, donde está la meningitis, el empiema subdural o epidural, la ventriculitis y la ependimitis. Y por localización intraaxial está la cerebritis, los abscesos, la encefalitis y la mielitis. Según Aiken, existen 5 patrones que son los básicos para abordar la patología infecciosa del sistema nervioso central. ¿Ya? Está la lesión extraaxial, las lesiones con realce en anillo, lesiones del lóbulo temporal, lesión de los ganglios basales y alteraciones de la sustancia blanca. En cuanto a las lesiones extraaxiales, específicamente el empiema epidural, el origen más frecuente son 2/3 de complicaciones de la sinusitis, ¿ya? Y sobre todo las del seno frontal nos van a conllevar a tener un empiema epidural. Las extensiones pueden ser vía directa con erosión ósea o vía venosa retrógrada, ¿ya? Y otra etiología posible también son la cirugía reciente, los traumatismos o también la mastoiditis, como vimos en un ejemplo anterior. La clínica de estas colecciones purulentas se sitúan por fuera de la dura madre, ¿ya? Por lo que estos pacientes tienen un curso más benigno e insidioso que aquellos con un empiema subdural, en cuanto al empiema comparado con el epidural, ¿ya? Por ejemplo, uno es la rigidez en la nuca, que puede ser un signo de irritación meningia, que puede indicar la extensión de la infección hacia el espacio subdural, ¿ya? Los déficits neurológicos focales o convulsiones también pueden ser una sintomatología, que esto pueden presentarse en casos donde la acumulación de pus ejerce presión sobre la área específica del cerebro, alterando su función normal. Entonces vamos a tener la fiebre, la cefalea, la rigidez de la nuca y los déficits neurológicos mencionados. La morfología del lenticular. Aquí pueden lenticular, asimílenlo a lenteja. Ya tiene la forma de una lenteja, por así decirlo. Respeta la sutura, aunque también pueden cruzar la línea media, ¿ya? Y representan el 30% de todas las infecciones intracraneales. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver una tomografía axial computarizada, donde podemos visualizar una colección extraaxial lenticular de tipo hipodensa, acá, en el lóbulo frontal izquierdo, si se dan cuenta. E isodensa o hipodensa al cerebro circundante, como pueden visualizar acá, y en ocasiones de una forma biconvexa. Por lo general no cruzan la línea de la sutura, ¿ya? Y pueden cruzar la línea media y tienen un fuerte realce periférico con medio de contraste. Estas ya son imágenes de tomografía axial computarizada, axiales de cerebro, ¿cierto? Donde se inyectó medio de contraste en base a yodo. Y se puede visualizar aquí el realce de medio de contraste, ¿no? Periférico. La letalidad de esta es de un 10 a un 15% aproximadamente. También podemos ver abscesos con extensiones subgaliales, ¿ya? Es decir, bajo la epidermis y sobre lo que es la calota, entre medio de la piel y el hueso. Ven un absceso y que también compromete acá, por ejemplo, un absceso epidural. Esta secuencia sería una secuencia T2, ¿cierto? Porque se ve, si se fijan, se ve la corteza hiperintensa y también se ve el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, una secuencia sagital. Acá tenemos otro ejemplo de absceso epidural con extensión subgalial. Podemos ver dos imágenes con diferentes ventanas, ¿cierto? Una para el parénquima cerebral y otra con una ventana ósea. En la del parénquima cerebral, que es el de la izquierda, podemos visualizar acá lo que es el absceso epidural, ¿cierto? En el lóbulo frontal y también parte del absceso subgalial por anterior del cráneo. Y en la ventana ósea podemos ver el compromiso que tiene el hueso frontal por el tema del absceso. Y este compromiso óseo va a conllevar que se distribuya este absceso por vía de continuidad. Acá en esta imagen T2 con saturación grasa podemos ver un absceso epidural con extensión de mastoiditis, ¿ya? En resonancia magnética las lesiones de los abscesos son hiperintensas en secuencia ponderada en T2. Aquí podemos ver el absceso por el tema de la mastoiditis. Aquí está el proceso mastoide, ¿cierto? Los mastoides. Y si subimos un poquito los cortes, podemos ver aquí un absceso en el hemisferio cerebral izquierdo. Acá tenemos un ejemplo de absceso epidural infratentorial,
en el cual se puede visualizar acá en el hemisferio cerebeloso izquierdo, ¿cierto? Justo debajo del tentorio, una imagen hiperintensa, ¿cierto? Que está empujando hacia abajo el cerebelo. Estas son imágenes coronales potenciadas en T2. Recuerden que en T2 se va a ver la corteza hiperintensa y el líquido cefalorraquídeo también se va a ver hiperintenso, y la sustancia blanca se va a ver hipointensa. Acá el mismo ejemplo anterior, pero de una imagen axial ponderada en T2, ¿cierto? Con saturación grasa. Podemos ver acá el absceso infratentorial, que está justo debajo del tentorio. Las lesiones van a restringir en las secuencias de difusión. ¿Ya? Recuerden que las secuencias de difusión son secuencias que son muy sensibles a los movimientos moleculares del agua. ¿Ya? Y al verse hiperintensa en una secuencia con difusión e hipointensa en su mapa ADC, podemos ver que hay una restricción de la difusión, y esto se debe a la alta celularidad y a la alta presión que se genera dentro del absceso por el cúmulo de pus. En resonancia magnética estas lesiones van a ser hipointensas ya en T1, y si se le inyecta medio de contraste van a tener un realce anular. ¿Ya? O sea, es decir, la periferia va a ser la que va a captar medio de contraste del absceso. Y en la imagen T1 se puede ver una relativa apariencia como de normalidad del parénquima cerebral circundante a la lesión, ya en la vecindad cerebral que hay alrededor del absceso. ¿Ya? Esto igual puede generar un leve edema perilesional, ¿ya? Pero no siempre va a ser visible. Acá podemos visualizar cómo hay un aumento de la captación de medio de contraste, ¿cierto? Del tentorio, sobre todo de la parte izquierda, que justo debajo de esta está el absceso, y aquí está el realce anular del absceso. ¿Ya? Importante decir que esto se debe a un aumento de la vascularización por el tema inflamatorio que generan los abscesos, en la periferia sobre todo. También vamos a tener lo que es el empiema subdural, ¿ya? Que se caracteriza por la presencia de una colección purulenta en el espacio subdural, que puede ejercer presión significativa sobre el tejido cerebral subyacente, ¿ya? Esto puede llevar a síntomas como el dolor de cabeza severo, fiebre, cambio en el estado mental, déficit neurológico, y si no se trata puede resultar daño cerebral permanente o incluso la muerte. Bueno, este espacio se encuentra justo debajo de la dura madre y por encima del aracnoide, diferenciándose del espacio epidural, que está ubicado fuera de la dura madre y entre el hueso. Bueno, acá podemos ver que en la diapositiva, en la imagen, se ve un empiema subdural con una acumulación de pus que se produce en el espacio subdural, ¿ya? Es decir, entre la dura madre, que es la capa más externa de las meninges que rodean el cerebro, y la aracnoide, que es la capa media de las meninges. Entonces, este tipo de empiema es una emergencia médica que generalmente requiere intervención neuroquirúrgica para drenar el pus y aliviar la presión que genera sobre el cerebro. Los orígenes más frecuentes del empiema subdural son la sinusitis, sobre todo del seno frontal, la mastoiditis también, traumatismos previos con hematoma infectado, postcraniotomía también, y complicaciones postquirúrgicas y complicaciones también de la meningitis. La morfología suele ser semilunar y puede no respetar la sutura y no cruza la línea media, ¿no? Representa del 20 a un 30% de las infecciones intracraneales. Acá podemos ver una colección semilunar hipodensa de borde que realza con medio de contraste. Ya si se fijan acá, la parte de lo que es la aracnoide va a realzar el medio de contraste. Entonces acá está la dura madre, ¿cierto? Y aquí está la aracnoide. Y entre medio va a estar el absceso. Esto es muy análogo a lo que son los hematomas epidural y hematoma subdural, ya de cómo se distribuye en su forma, ya que esta sería una forma semilunar, ¿cierto? Y en el epidural va a ser una forma más lenticular o una forma como de limón o lenteja. Y en resonancia magnética, el empiema subdural va a tener un comportamiento muy similar al del empiema epidural, ¿ya? Que va a ser básicamente una lesión hiperintensa en T2, pero cómo se distribuye es la diferencia, ya que la distribución va a ser una
una forma más semilunar, ya que va a estar distribuido en el espacio subdural, que es el espacio entre la parte de la dura madre y la aracnoide, ¿ya? Y aquí podemos ver tres imágenes de potenciación T2 en diferentes niveles del cerebro, donde podemos ver que está comprometido bastante el cerebro, ya esta es una enfermedad infecciosa sistemática del sistema nervioso central, y podemos ver acá varias lesiones de índole hiperintensas, que acompañada de las clínicas, sobre todo la fiebre, rigidez nucal, los leucocitos, glóbulos blancos altos, exámenes de sangre válidos para una infección, nos pueden llevar a un diagnóstico más certero de que sí son abscesos. Estas lesiones, al igual que los abscesos del espacio epidural, van a restringir en difusión, ¿ya? Es decir, en difusiones con valores B altos se van a ver hiperintensas, y en su respectivo mapa ADC se van a ver hipointensas. Bueno, aquí recalcar un poquito que, como habíamos dicho, la difusión eran secuencias que sirven para ver el movimiento microscópico de los spines de agua, ¿ya? Y donde se va a ver hiperintenso es porque no hay movimiento del agua, está restringida esta difusión molecular. Y en el mapa DC vamos a ver hiperintenso todo lo que tiene una gran difusión. Por eso el líquido cefalorraquídeo en el mapa DC se va a ver hiperintenso, porque tiene una gran difusión, ¿ya? En cambio, lo que vemos muy hipointenso en el mapa DC quiere decir que está restringida la difusión, o sea, no hay movimiento molecular de los spines de agua. Esto quiere decir que están quietos, o hay una alta celularidad, ¿ya? O muy alta viscosidad también, que esto también disminuye la difusión de los spines. Y acá podemos ver cómo hay una hipointensidad justo en la parte de la hoz del cerebro, ¿cierto? Que corresponde a los abscesos, comparándolos con su mapa de difusión, o sea, la difusión y su respectivo mapa ADC. Acá podemos ver dos imágenes sagitales potenciadas en T1 con medio de contraste, donde podemos visualizar que son lesiones hipointensas mayoritariamente en T1 y que van a realzar con el medio de contraste, ¿ya? O sea, va a haber una captación con el gadolínio al inyectarse medio de contraste, pero va a ser de una forma más periférica. Acá podemos ver cortes coronales ya de secuencias T1 con medio de contraste gadolíneo, en el cual podemos visualizar los diferentes abscesos, ¿cierto?, de los espacios subdurales, ya infratentoriales, supratentoriales o de la parte de la hoz del cerebro, donde van a ser hipointensos, pero con el medio de contraste van a realzar la periferia, ya que corresponde a las meninges, sobre todo a la de la aracnoide y la dura madre. Acá se puede ver cómo estos abscesos subdurales desplazan el cerebro aumentando la presión intracraneal, por eso es una emergencia médica. También tenemos lo que es la leptomeningitis, que es una inflamación aguda o crónica de las capas meningias, ya causada por agentes infecciosos, como bacterias, virus, hongos o parásitos. Ahora, el realce meningio extraaxial puede dividirse en dos, ¿ya? Puede dividirse en paquimeningio, es decir, que lo que capta contraste va a ser más que nada la dura madre y la aracnoides, y el leptomeningio, que es la pía madre y la aracnoide, ¿ya? El realce leptomeningio se asocia más frecuentemente a la meningitis de origen infeccioso, es decir, cuando se afecta a la pía madre y la aracnoide, está asociado más a la meningitis de origen infeccioso. Entonces el compromiso leptomeningio, como podemos visualizar en la imagen, sigue la superficie pial del cerebro y recubre los espacios subaracnoideos y los surcos y cisterna con un aspecto giriforme, ¿ya? O sea, se mete en la circunvolución esta captación de medio de contraste anómala. La secuencia Flair, que las secuencias Flair son secuencias muy sensibles a lo que son el edema, las inflamaciones, que son secuencias donde se satura el líquido cefalorraquídeo, por eso vemos el líquido cefalorraquídeo tan hipointenso, sin señal, porque se satura la señal de este líquido. Y acá podemos visualizar cómo se ve hiperintenso esta periferia, donde normalmente el líquido cefalorraquídeo se debería ver hipointenso, esta zona de los surcos, al saturar el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Pero lo vamos a ver hiperintenso, en una meningitis, sobre todo leptomeningia, en la parte de las circunvoluciones.
En la difusión vamos a ver un patrón restrictivo en el espacio subaracnoideo, es decir, que vamos a ver una alta señal en difusiones con valores B altos, ¿ya? Y en su respectivo mapa DC la vamos a tender a ver más hipointensa. En el mapa DC quizá cuesta un poquito más verla porque en el mapa DC vamos a ver hiperintenso lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces es importante corroborar siempre con la difusión y su mapa DC, su respectivo mapa DC. Las imágenes T1 más gadolinio es importante decir que tienen un fuerte realce que representa la inflamación del espacio subaracnoideo, ¿ya? Es decir, aracnoide y pía madre, causada por el proceso infeccioso o en ocasiones no infeccioso. Y podemos ver cómo las circunvoluciones se afectan y se ven aumentadas de señal por el tema de la captación leptomeningia, ¿ya? Es decir, la aracnoide y la pía madre. Ahora, el realce paquimeningio dijimos que era una inflamación de la dura madre y de la aracnoide. ¿Ya? Sigue las reflexiones durales de la hoz del cerebro, del tentorio y de la hoz cerebelosa. ¿Ya? Contra la cortical ósea también y la tabla interna. Es de un aspecto grueso, lineal y nodular. Y aquí podemos visualizar una imagen FLAIR, ¿cierto? Con saturación grasa. Y se puede visualizar acá la periferia, cómo hay un aumento de señal que sigue las meninges, que son la dura madre y la aracnoides. ¿Ya? O sea que quiere decir que sigue un trayecto paquimeningio. En esta imagen podemos visualizar tres cortes axiales potenciados en T1 de resonancia magnética con medio de contraste y podemos ver el realce de medio de contraste de las paquimeningias, ¿ya? Es decir, de la dura madre y la aracnoides. Y cómo esta captación de medio de contraste, si se fijan, no se meten en las circunvoluciones, es decir, que la pía madre no está involucrada, es solamente paquimeningio. Y cómo se ve, por ejemplo, el tentorio o la hoz del cerebro, ¿cierto? Estas represiones durales afectadas. Acá podemos ver diferentes imágenes, ¿cierto?, que indican la presencia de nodularidades o masas que realzan después de la administración de contraste, lo que está sugiriendo una inflamación o lesión focal dentro de las meninges. Este patrón puede ser característico de varias condiciones, ya incluyendo las infecciones meninges, inflamaciones o hasta neoplasias en ocasiones. Acá también tenemos diferentes ejemplos. Tenemos una imagen axial, una imagen sagital y una imagen coronal potenciada en T1 con medio de contraste y podemos ver estas captaciones de medio de contraste nodulares que siguen el trayecto de la dura madre y la aracnoide, ¿cierto? Ya tenemos unas justo en la hoz del cerebro, tenemos estas supratentoriales e infratentoriales también. Bueno, la meningitis infecciosa se puede dividir en las siguientes categorías, ¿ya? Meningitis aguda piógena, meningitis aguda linfocítica o meningitis crónica. Acá es importante, por ejemplo, el esquema de la entrada de bacterias, ya que las bacterias, por ejemplo, acá ingresan por el sistema respiratorio superior, ¿cierto? Que es el primer paso en la cadena de la infección, donde patógenos comunes de la meningitis, como la Neisseria meningitidis o el Streptococcus pneumoniae, pueden colonizar las vías nasales y faringeas sin causar síntomas iniciales. Y el paso a través de la lámina cribosa o las bacterias que atraviesan la lámina cribosa del etmoide pueden entrar al líquido cefalorraquídeo por esta zona de acá, ¿ya? Que la lámina cribosa es una estructura porosa que permite el paso de fibras olfativas del espacio nasal al cerebro, ¿ya? Pero que también puede actuar como una vía para que los patógenos accedan al espacio subaracnoideo. También vamos a ver lo que es la diseminación y la respuesta inflamatoria. Una vez en el líquido cefalorraquídeo, las bacterias se diseminan por las meninges, ¿ya? Y rodean el cerebro y la médula espinal, provocando una intensa respuesta inflamatoria. La inflamación de las meninges es lo que caracteriza la meningitis, conduciendo a los síntomas como el dolor de cabeza, la fiebre, la rigidez de la nuca, fotofobia y posteriormente el daño neurológico. Y posteriormente podemos ver el aumento de la presión intracraniana, ya por el edema circundante y el ataque bacteriano y la respuesta inmune que incrementan la presión intracraniana, ya que esto puede conducir a la compresión del tejido cerebral, alteración del flujo sanguíneo cerebral y potencialmente causando el daño cerebral. La causa de la meningitis varía según la edad del paciente y su estado inmunológico.
y esta puede ser viral, puede ser bacteriana o puede ser fúngica. La clínica se suele caracterizar por pacientes que presentan fiebre, dolor de cabeza, rigidez nucal, sobre todo de la zona cervical y occipital, presentan vómito y también fotofobia. Y acá podemos ver cómo avanzan la sintomatología en 48 horas, que empiezan con fiebre alta, la rigidez en el cuello, dolores de cabeza, los vómitos explosivos, las manchas, hasta llegar a la pérdida de conciencia. Hay algunos signos específicos de la meningitis que pueden ser, por ejemplo, el signo de Kernig, que es una maniobra diagnóstica realizada durante el examen físico para evaluar la irritación meningia. Se lleva a cabo con el paciente acostado de espalda y consiste en los siguientes pasos. El primero es la flexión de la cadera, que el doctor tiene que flexionar la cadera del paciente en un ángulo de 90 grados respecto al torso. Esta acción inicial va a preparar para la evaluación de la resistencia o dolor al estiramiento de las meninges espinales. El segundo, la extensión de la pierna, ya que mientras se mantiene la cadera flexionada, el examinador intenta enderezar la pierna elevándola. En individuos sanos este movimiento se puede realizar sin una dificultad significativa. Y el tercer paso es la incapacidad para enderezar la pierna, ya o sea que se considera positivo este signo si el paciente experimenta dolor severo en la espalda baja o resistencia al intentar extender completamente la pierna. Este dolor se debe a la irritación de las meninges que se estiran cuando la pierna se intenta enderezar. Otro signo es el de Brudzinski y se manifiesta cuando la flexión del cuello del paciente provoca una respuesta que refleja de flexión en la rodilla y las caderas también. Ya este signo indica una irritación meningia. Bueno, el mecanismo de esta descripción es la que se flexiona el cuello y estira las meninges espinales. En presencia de inflamación meningia, este estiramiento va a provocar dolor, lo que va a desencadenar un reflejo involuntario en la flexión de las piernas para aliviar la tensión de las meninges. ¿Ya? Y la utilidad clínica que tiene esto, que es utilizado por los doctores para evaluar la presencia de irritación meningia, que el signo de Brudzinski positivo sugiere entonces que la meningitis y otras condiciones que causan inflamación en las meninges cuando se flexiona el cuello y automáticamente se va a flexionar lo que son las rodillas y las caderas. Las meningitis virales tienen predominio en niños y adolescentes. Predominio estacional también, suelen ocurrir en verano, tienen un comienzo agudo, febril con síndrome meningio. ¿Ya? Una cefalea frontal, retroorbital, también la fotofobia, irritabilidad y cambio en la conducta, mioartralgia, náusea y vómito. ¿Ya? Suelen tener un buen pronóstico. La fisiopatología de esta es a través de la vía hematógena, ya que a partir de un foco distante de la infección, por ejemplo una colonización de la orofaringe por el germen y su posterior paso a la sangre, va a conllevar la patología de la meningitis viral. ¿Ya? También puede estar por extensión con contigüidad o la implantación directa de los microorganismos. La meningitis piógena puede ocurrir por infecciones adquiridas principalmente en la comunidad. ¿Ya? Esto indica que la meningitis piógena suele contraerse fuera de entorno hospitalario o clínico y que a menudo a través de la transmisión de las bacterias patógenas en la misma comunidad. ¿Ya? Un origen también nosocomial. Esto quiere decir que aunque la infección se adquiere principalmente en la comunidad, también puede tener un origen nosocomial, ¿ya? Es decir, adquirida dentro de un hospital o durante la atención médica. Esto puede ocurrir, por ejemplo, después de procedimientos quirúrgicos en pacientes con catéteres intracraneales o aquellos con sistema inmunitario comprometido. ¿Ya? Afecta a todas las edades. Decir que la meningitis piógena no discrimina por edad, ¿ya? Y puede afectar desde recién nacido hasta los adultos mayores. Sin embargo, igual ciertos grupos de edad pueden ser más susceptibles dependiendo del patógeno específico involucrado. Y la incidencia está relacionada con la edad igual, ¿ya? Que este punto refuerza que aunque la enfermedad puede afectar a cualquier persona, la incidencia o la tasa que se presenta en nuevos casos varía según la edad. Por ejemplo, algunos patógenos como la influenza tipo B antes de la vacunación generalizada o la Neisseria meningitis tienen tasas de incidencia más altas en niños pequeños y adolescentes respectivamente. La etiología de la meningitis bacteriana, en lo que hay en la comunidad son la Neisseria meningitis, el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, ¿cierto? El Streptococcus galactiae y la Listeria monocytogenes. Ya, estos son los patógenos que están en la comunidad y que son afectados.
Patógenos que son por vía nosocomial suelen ser los bacilos gram negativos y los estafilococos, ¿ya? Sobre todo los de coagulasa negativos. Entonces, en este cuadro nos va a mostrar el porcentaje, por ejemplo, de las infecciones extrahospitalarias o los intrahospitalarios. Vamos a visualizar que en extrahospitalario la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae se ganan el mayor porcentaje, ¿ya? En cambio, en el tema intrahospitalario va a ser los bacilos gram negativos y el Staphylococcus epidermidis. El diagnóstico lo hace la clínica, ya como dijimos, junto con estos signos, el laboratorio, el hemocultivo, la punción lumbar también para analizar posteriormente lo que es el líquido cefalorraquídeo, cultivos de secreciones faringias, la inmunoelectroforesis y también la coaglutinación. En el líquido cefalorraquídeo bacteriano vamos a tener una presión elevada, ya que en el contexto de la meningitis la presión del líquido cefalorraquídeo puede aumentar debido a la inflamación, a la acumulación de líquido como resultado de la respuesta inmune del cuerpo a la infección. También va a haber de un aspecto purulento, ya de 1000 a 20.000 leucocitos, o PMN, que es polimorfonucleares. Una alta concentración de leucocitos polimorfonucleares o neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo indica una respuesta inmune aguda a una infección bacteriana, ya resultando en la aparición de pus. También la glucorraquia, ya que es la proporción de glucosa en el líquido cefalorraquídeo respecto a la glucosa sanguínea. Se reduce significativamente en la meningitis bacteriana. Ya esto se debe a que las bacterias consumen glicosa y la alteración de también se debe a la alteración de la barrera hematoencefálica. También vamos a tener las proteínas elevadas, que son a 40 miligramos por decilitro, que la concentración de proteína en el líquido cefalorraquídeo se incrementa debido a la inflamación y la permeabilidad aumentada de la barrera hematoencefálica, ya permitiendo que las proteínas del plasma sanguíneo se filtren al líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? También la proteinurraquia, que este término se refiere al aumento de proteína en el líquido cefalorraquídeo, lo cual es congruente con el punto anterior mencionado. Y la tinción de Gram también, que este procedimiento se utiliza para identificar la presencia de bacterias en el líquido cefalorraquídeo y clasificarla en Gram positiva o Gram negativa, lo que es crucial para guiar la selección inicial del tratamiento antibiótico. Y los cultivos, ya que es la función del germen, que el cultivo del líquido cefalorraquídeo va a permitir identificar al agente específico causante de la infección y determinar su sensibilidad a los antibióticos, lo que es esencial para el manejo específico y efectivo de la meningitis bacteriana. ¿Ya? Y acá podemos ver las imágenes que ilustran la apariencia del líquido cefalorraquídeo sano, que es claro y transparente, comparado con el que es purulento, turbio, ya en un paciente con meningitis bacteriana. Entonces, la presencia de un líquido cefalorraquídeo turbio es indicativo de una alta carga de leucocitos y proteínas típico de la meningitis bacteriana. Ahora, ¿cómo lo vamos a visualizar en una imagen con resonancia magnética? Acá tenemos a la izquierda dos imágenes sagitales potenciadas entre 2 y a la derecha dos imágenes axiales potenciadas entre 2, ¿ya? Las imágenes van a ser hiperintensas en áreas córticos subcorticales, ¿ya? Es decir, en la periferia donde efectivamente están las meninges. Ahí van a estar los focos inflamatorios. En la secuencia FLAIR, recuerden que en la secuencia FLAIR el líquido cefalorraquídeo se tiene que ver hipointenso ya que se satura la señal de este. Tenemos que ver con una hipointensidad los surcos, ¿cierto? Y acá se puede ver una hiperintensidad debido a la inflamación de la meninge, ya sobre todo en los espacios subaracnoideos. Y en la primera imagen axial de la secuencia FLAIR podemos visualizar las dos mastoides, ¿cierto? Donde la izquierda se ve con una normalidad donde tiene aire, que es normal, y a la derecha podemos ver que hay un aumento de señal en esta, indicando un proceso inflamatorio, ¿cierto? Seguramente infeccioso, que fue el origen de esta meningitis. En FLAIR también las imágenes que podemos visualizar, aparte de los espacios subaracnoideos con alta señal, son las imágenes hiperintensas, ¿cierto? De un aspecto más intumescente. Por ejemplo, acá podemos ver 3 imágenes coronales y de secuencia FLAIR donde el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, la corteza hiperintensa, ¿cierto? La sustancia blanca hipointensa y con saturación grasa, donde la grasa se ve sin señal. Ya, pues acá podemos ver las lesiones de aspecto intumescente, que en realidad es una secuencia que entumescente se refiere a que el centro se va a ver mucho más hiperintenso y se va a degradar un poquito en el borde, si se fijan. En T1 suelen ser más de un aspecto normal, por así decirlo, con una corteza de aspecto discretamente menos hipointensa de lo normal.
¿ya? Por ejemplo, acá depende totalmente de la clínica y lo que importa, sobre todo en esta parte del lóbulo temporal, si se fijan, el gadolinio, ¿ya? Importante la inyección de medio de contraste en la secuencia T1 para ver los focos infecciosos. En difusión van a presentar alteraciones ya en el patrón de la difusibilidad de la corteza. Por ejemplo, acá donde están indicadas las flechas rojas, podemos ver que hay una restricción de la difusión que siempre vamos a tener que compararla con el mapa DC. Entonces, si está restringida la difusión acá, o sea que se va a ver hiperintensa en la secuencia de difusión con valor de alto, en su respectivo mapa ADC la vamos a ver estas lesiones hipointensas. Entonces en la secuencia T1 con medio de contraste, el realce va a tender a ser delgado y lineal de la superficie cerebral, ¿ya? Este patrón se observa como una línea brillante en las imágenes de resonancia magnética después de la administración de gadolinio. Indica la presencia de inflamación en las meninges, en las membranas que rodean el cerebro, recuerden. Y el realce se produce debido a la alteración de la barrera hematoencefálica que permite que el contraste se acumule en la área de más inflamación. ¿Ya? El realce meningio es un hallazgo un poco específico, que mientras que el realce meningio es característico, por ejemplo, de la meningitis, es importante destacar que este hallazgo no es específico de una etiología en particular, ¿ya? Lo que significa que tanto las infecciones bacterianas como las virales pueden producir un patrón similar en lo que es la resonancia magnética. Por tanto, aunque la presencia de realce meningio es un indicador valioso como de la meningitis, los otros exámenes clínicos y de laboratorio son necesarios para determinar la causa específica, ya sea si es viral o es bacteriana. En estas cuatro imágenes de T1 con medio de contraste, ¿cierto? Imágenes de resonancia magnética, podemos visualizar un notable refuerzo meningio, ¿cierto? Acá de forma anular, ¿cierto? Y acá sobre todo en la parte de las meninges, en la zona temporal y atrás de la zona occipital, que es un notable refuerzo anómalo, ¿cierto? Que nos indica que hay una inflamación de estas meninges. Las lesiones intraaxiales pueden ser la cerebritis, los abscesos, la encefalitis y la mielitis. Acá tenemos cuatro etapas, ¿cierto?, de la formación de abscesos, donde la primera es la fase inicial, donde está la infección que provoca la inflamación cerebral, que a menudo los síntomas no son específicos y pueden incluir fiebre, dolor de cabeza o un malestar más general. Es la segunda etapa, que es la localización, que la infección ya comienza a localizarse y formar un área concentrada de pus. Durante esta etapa los síntomas pueden comenzar ya a intensificarse, ya incluyendo los signos neurológicos focales, dependiendo de la ubicación del absceso. Después vamos a tener la tercera etapa, que es el agrandamiento, que el absceso crece aumentando la presión dentro del cráneo, que esto puede llevar a síntomas ya más graves, como los cambios en la conciencia, los déficits neurológicos más pronunciados, en casos severos signos como de herniación cerebral, ¿cierto? Y el cuarto ya es la ruptura, que si el absceso se rompe puede liberar pus en el cerebro o en los espacios subaracnoideos, lo que podría llevar ya a una meningitis secundaria o aumentar drásticamente la presión intracraneal, que ya esa es una situación potencialmente mortal, ya que requiere intervención médica inmediata. Entonces el tratamiento para un absceso cerebral generalmente incluye antibióticos de amplio espectro y antifúngicos si es causado por hongo. Y en algunos casos drenaje quirúrgico del absceso para aliviar la presión y eliminar el material infeccioso. La patogenia puede ser por vía hematógena, ¿cierto? Aparato respiratorio, también puede ser por contigüidad, focos sépticos dentarios, ¿cierto? Una carie mal cuidada de años, por continuidad, ya sean postquirúrgicas, posttraumáticas o secundarias, ya por ejemplo a cardiopatías congénitas. Ahora es importante que en el diagnóstico, por ejemplo, para las exploraciones para detectar el foco infeccioso, esta es la primera línea de investigación. Ya es fundamental identificar la fuente de la infección para un tratamiento efectivo. Esto puede incluir exploración dental para descartar infecciones orales, radiografía, otras pruebas de imagen como tomografía computada, resonancia magnética, que pueden revelar la presencia de los abscesos u otras anomalías estructurales adyacentes. Además de los cultivos y hemocultivos que son esenciales para identificar el patógeno específico, ¿ya? Y es crucial considerar la inmunosupresión del paciente, ya que puede alterar el curso y el tratamiento de la infección. También los análisis de laboratorio, por ejemplo, leucocitosis, o por ejemplo un aumento del número de leucocitos y la velocidad de sedimentación globular aumentadas son indicativos de un proceso infeccioso en el cuerpo. Y estos hallazgos refuerzan la sospecha de una infección.
La radiografía de tórax, que se realiza para descartar la presencia de infecciones en los pulmones, que pueden ser la fuente de la diseminación hematógena hacia el cerebro. El electroencefalograma, que aunque no es diagnóstico de absceso cerebral, puede ser útil para evaluar la actividad eléctrica del cerebro y detectar anomalías secundarias de la infección como la epilepsia, ¿ya? Y el TAC o RM con contraste, que estas son herramientas cruciales en el diagnóstico de abscesos cerebrales, que proporcionan imágenes, como hemos visto, detalladas del cerebro y pueden mostrar la presencia de abscesos, su tamaño y su ubicación, ¿ya? Y por último, y una de las más importantes, la punción lumbar, ¿ya? Que este procedimiento se realiza para obtener una muestra del líquido cefalorraquídeo para un posterior análisis, que, bueno, sin embargo, es contraindicado como de rutina en casos de absceso cerebral, debido al riesgo de la herniación encefálica que puede producir, especialmente si hay un efecto más significativo o elevación de la presión intracraneal. Entonces, la punción lumbar puede realizarse en circunstancias controladas, con precaución y dependiendo de los hallazgos de la imagen. Estas son lesiones con realce en anillo. El primer diagnóstico diferencial a considerar es la infección o neoplasia. Ya cuando tenemos lesiones que con el medio de contraste realzan periféricamente el anillo. ¿Ya? El absceso piógeno, el origen puede ser una diseminación hematógena, inoculación directa, ¿cierto? Traumocirugía, extensión por contigüidad, ya sea las cavidades perinasales, el oído medio, la mastoide o como complicación también de una meningitis. Britt y Edman describieron la evolución de un absceso piógeno en 4 etapas, ¿ya? Con una duración aproximadamente de 2 semanas. Primeramente de 1 a 3 días una cerebritis temprana, posteriormente de 4 a 9 días una cerebritis tardía, luego un absceso temprano, o sea de 10 a 13 días, y posteriormente un absceso tardío ya con una duración de más de 2 semanas. Que como habíamos mencionado anteriormente, ya cuando el absceso crece, ¿cierto? Y tiene posibilidades de romperse. Entonces, la cerebritis temprana de 1 a 3 días, las bacterias llegan al parénquima cerebral y dan lugar a un infiltrado inflamatorio perivascular mal delimitado del parénquima normal adyacente, ¿ya? En el tercer día ya se forma un centro que va a tender a ser necrótico, rodeado de una gran respuesta inflamatoria que se traduce en hipodensidad con efecto masa y realce moteado giriforme. Ya, importante que esta hipodensidad o hipointensidad se va a referir a la secuencia potenciada en T1, ya que como es una respuesta inflamatoria, toda respuesta inflamatoria se va a traducir en un aumento del líquido, ¿cierto? En las secuencias potenciadas en T2 o potenciadas en T2 FLAIR se va a ver una mayor señal, va a haber una una hiperintensidad rodeando la hipointensidad necrótica del centro. La cerebritis tardía, que es aproximadamente del cuarto al noveno día, progresa esta necrosis que habíamos enviado, que habíamos hablado que aparecía al tercer día, esta necrosis central, y los fibroblastos empiezan a depositar una matriz de reticulina ya, comenzando la formación del absceso como tal, ya como un foco supurativo que se va descomponiendo. Y aquí pueden ver una muestra, ¿cierto?, real de una cerebritis tardía y con una localización ya de una necrosis ya central, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener que ya hay una aparición inminente de la necrosis central, que no hay una encapsulación completa. Es súper importante esto. Al no haber una encapsulación completa quiere decir que el absceso no está formado en su totalidad, ¿ya? Y hay un realce heterogéneo, sobre todo mayor en la periferia con medio de contraste, pero no va a ser un realce completo. Ya el absceso temprano, o sea, del 10º al 13º día, hay un núcleo central, ¿cierto? Que es el que contiene el pus y puede ser redondeado, ovalado o multiloculado, rodeado de una cápsula que se hace progresivamente más madura y más gruesa al pasar de los días. Y acá podemos ver una muestra, ¿cierto?, biológica eh, con el núcleo central, que es esta hipodensidad que se ve en la imagen T1, ¿cierto?, rodeado por una matriz más gruesa, que sería la cápsula que va a rodear el absceso. Acá tenemos 3 imágenes, A, B y C. La imagen A es una imagen axial potenciada en T2, la imagen B es una imagen potenciada en T1
Y la imagen C es una imagen potenciada en T1 pero con medio de contraste. Entonces acá podemos ver la diferencia del absceso en diferentes potenciaciones. En la imagen T2 va a ser una lesión que va a ser hiperintensa, ¿cierto? Con un borde de la cápsula un poco más hiperintensa comparado con el líquido que hay dentro, con el líquido purulento. En la imagen B no vamos a poder visualizar bien la cápsula, pero sí el contenido hipointenso que está dentro del absceso. Y cuando se le inyecta medio de contraste, vamos a ver que ya capta periféricamente esta cápsula medio de contraste, redondeando todo lo que es el absceso. Y se puede apreciar un área lipoafectada, redondeada, ovalada, ¿cierto? O multiloculada, con realce anular, sobre todo en la imagen con medio de contraste. Acá podemos ver dos imágenes axiales, ¿cierto? De tomografía computada. La primera sin medio de contraste y la segunda con medio de contraste, basado en contraste iodado. ¿Ya? La flecha amarilla está disponiendo la cápsula del absceso, ¿cierto? Acá se puede ver en la imagen contrastada más notoriamente. Y las flechitas verdes ven todo lo que es el edema perilesional, ya que esto sucede en los abscesos de origen piógeno. Entonces los abscesos de origen piógeno van a restringir la difusión, ¿ya? Sobre todo en la parte dentro de la cápsula, donde está todo el pus, esa parte por la alta celularidad que hay ahí y el aumento de presión, van a disminuir la difusión, lo que va a aumentar la señal y lo que lo va a restringir posteriormente la difusión, ¿ya? Acá podemos ver todo el edema perilesional en una imagen T2 y en la imagen con T1, potencialmente T1 con gadolinio, todo el edema lo vamos a ver hipointenso, ¿cierto? Porque recuerden que en T1 el líquido se ve hipointenso. Y podemos visualizar cómo capta contraste toda esta cápsula que bordea toda la parte del centro necrótico y el pus. Acá visualizamos la misma imagen, omitan la imagen 4 que no se ve nada. Podemos ver una imagen en T2, ¿cierto? Una imagen en T1 con medio de contraste y una imagen en difusión. Podemos ver que en difusión restringe todo lo que es el contenido que está dentro de la cápsula. Podemos ver en la imagen T1 con medio de contraste cómo hay un realce capsular, ¿cierto? O anular, con un edema perilesional hipointenso en la imagen T1. Y en la imagen potenciada en T2 podemos ver todo lo que es el contenido, ¿cierto? Hiperintenso, de manera heterogénea por el tema del pus, ¿cierto? Ya que hay alto contenido proteináceo ahí que va a bajar la señal un poquito en la imagen T2. Y podemos ver todo lo que es el edema perilesional que se va a ver hiperintenso en una secuencia potenciada en T2. Aquí tenemos una imagen de absceso tardío, es decir, mayor a 14 días, y podemos ya ver una maduración completa de la cápsula. Ya la imagen A corresponde a una imagen axial de tomografía computada con medio de contraste que revela un absceso cerebral ya con una cápsula claramente definida. En el asterisco se puede ver el contenido más hipodenso dentro del absceso que corresponde al pus, y la flecha blanca, por ejemplo, acá corresponde a todo el edema circundante, y la flecha negrita acá, ¿cierto? Corresponde a la hostia cerebral, que hay una desviación de la línea media. Y en la imagen B podemos ver una imagen potenciada en T2 de resonancia magnética, donde se pueden visualizar el absceso, ¿cierto? Con la cápsula ya madura también. Y se pueden visualizar dos niveles de líquido, ¿ya? El líquido de más abajo ya corresponde al pus propiamente tal, que es un fluido más espeso, ¿cierto? Causado por la infección, que esto incluye ya glóbulos blancos y restos de células. Y arriba podemos ver ya el líquido netamente inflamatorio, un líquido menos denso, que es el de abajo, por así decirlo. Y podemos ver toda la flecha blanca que corresponde a todo el edema circundante. Acá tenemos dos imágenes T1, ¿cierto? Con un absceso, es la primera imagen, que está apuntando el centro necrótico con el edema circundante, que en ambos casos se van a ver hipointensos. Y en la segunda imagen, que es una imagen ya con un absceso cerebelar infratentorial, en la cual también podemos ver el centro ya con pus, también con su centro necrótico y con el edema circundante, que el edema vasogénico circundante siempre va a ser hipointenso en las imágenes potenciadas en T1. Y también podemos ver una hidrocefalia, es decir, que hay un aumento del tamaño de los ventrículos.
Acá podemos visualizar al mismo paciente con una imagen T1 pero con medio de contraste gadolíneo, en la cual hay un refuerzo en anillo del tejido granulomatoso que corresponde a la cápsula, ¿ya? Y como ya es un absceso tardío, vamos a ver una cápsula engrosada y ya completa, y con una hipointensidad central. En la imagen T2 vamos a visualizar una hiperintensidad central ya del absceso, una hiperintensidad periférica también, que corresponde a todo el edema vasogénico, el edema circundante a la lesión del absceso, y también podemos visualizar la cápsula del absceso, ya que puede ser visible con una señal más intermedia. Aquí podemos ver tres imágenes potenciadas en T2, con su cápsula y con su propiamente edema vasogénico, edema perilesional de la lesión. En la imagen FLAIR vamos a poder visualizar una hiperintensidad central que corresponde netamente a la lesión del absceso, y con una hiperintensidad periférica, ya que corresponde a todo este edema vasogénico. En las imágenes de difusión, que son las tres imágenes de abajo, las de arriba corresponden a imágenes potenciadas en FLAIR, ¿ya? Donde vamos a ver el edema circundante hiperintenso, y abajo en las imágenes de difusión correspondientes vamos a ver lo que corresponde a todo lo que es el absceso, ya lo que está dentro de la cápsula, que tiene una restricción de la difusión, por lo tanto vamos a ver aumentada la señal. Acá podemos visualizar un absceso piógeno supratentorial junto con su edema vasogénico perilesional. Ya vamos a explicar cada una de estas imágenes. La primera imagen corresponde a una imagen potenciada en T2, donde vamos a poder visualizar el edema perilesional hiperintenso, y el absceso como tal también lo vamos a visualizar hiperintenso junto con su contenido en el interior. En la segunda imagen, una imagen T1, ¿cierto? Donde vamos a poder visualizar el centro del absceso hipointenso, y su edema perilesional también lo vamos a visualizar hipointenso, ya con una cápsula con una señal más intermedia. La misma imagen T1 pero con medio de contraste, vamos a visualizar cómo la cápsula, que todo este tejido granulomatoso, va a captar medio de contraste, ¿ya? Y como es un absceso tardío, la cápsula va a ser más gruesa. Y en la imagen de difusión vamos a poder ver cómo cómo hay una difusión restringida con el contenido dentro del absceso, ¿cierto? Esto ya que la viscosidad es muy alta, al igual que la celularidad, por el tema de que hay mucho glóbulo blanco y muchas células muertas, y en su respectivo mapa ADC vamos a poder visualizarlo hipointenso. Así que si lo vemos hiperintenso en difusión e hipointenso en ADC, corresponde a que sí hay una restricción de la difusión. Acá tenemos otro ejemplo de un absceso piógeno infratentorial, en la cual podemos visualizar acá el absceso en una imagen T2 con una lesión, ¿cierto?, hiperintensa. En la imagen T1 la vamos a ver hipointensa la lesión. Si se le inyecta medio de contraste, vamos a ver el contenido dentro de la lesión hipointenso, pero vamos a visualizar que todo el contenido de la cápsula sí va a captar medio de contraste. En la imagen de ponderada en difusión vamos a ver que restringe notablemente la difusión viéndose hiperintenso, y en su respectivo mapa DC lo vamos a ver hipointenso. Vamos a ver lo que es un tuberculoma. Bueno, ¿qué es un tuberculoma? En realidad es una masa granulomatosa que se forma como respuesta a la infección por el Mycobacterium tuberculosis, ya en el cerebro o en la médula espinal. Estas lesiones pueden aparecer como nódulos solitarios o nódulos también múltiples, y son el resultado de la diseminación hematógena del bacilo desde un foco primario, generalmente en los pulmones, hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces la vía hematógena es el mecanismo principal a través del cual el bacilo se disemina desde el sitio de la infección inicial a otras partes del cuerpo, incluido el sistema nervioso central, ¿ya? Esto puede ocurrir en la fase primaria de la infección o como parte de la reactivación de una infección ya latente. La TBC del sistema nervioso central se puede presentar como difusa, ya una leptomeningitis exudativa basal y una tuberculosis miliar, que normalmente se asocia a una meningitis por tuberculosis. Y localizada también podemos visualizarla mediante la formación de un tuberculoma propiamente tal, un absceso o una cerebritis.
La tuberculosis difusa con real leptomeningio se presenta como un exudado tuberculoso ya espeso dentro del espacio subaracnoideo. Por ejemplo, podemos ver acá en la imagen subaracnoidea que es justamente en la zona del tentorio o en la cisura de Silvio, si se fijan. Ya, esto es particularmente pronunciado en la base del cerebro y también puede extenderse, como dijimos, en la cisura de Silvio. Y aquí se va a ver más notorio en estas imágenes porque estas imágenes son T1 con medio de contraste y ahí vamos a poder ver todo el exudado tuberculoso y el aumento de la señal a través de la captación de medio de contraste en el espacio subaracnoideo. Acá también tenemos imágenes potenciadas en T1 con medio de contraste y podemos visualizar acá cómo las flechas rojas nos indican que hay una captación anómala de medio de contraste, ya que corresponde a una captación leptomeningia, ¿cierto? Porque sigue la cisura, sobre todo la cisura de Silvio, si se fijan y se dan cuenta acá en las imágenes. También podemos visualizarla como ya lesiones un poquito más focales, por ejemplo, acá en una imagen T2 donde se está viendo una cerebritis ya, que tiene una localización un poquito como yuxtacortical, en el sentido de que ya se está formando posteriormente un absceso en esta zona. Estas son imágenes potenciadas en T2 donde vamos a poder visualizar el líquido cefalorraquídeo hiperintenso y la corteza también la vamos a poder visualizar hiperintensa. En estas imágenes vamos a poder visualizar la misma lesión, pero de una manera hipointensa, ¿cierto? Porque son secuencias potenciadas en T1. La imagen de la más de la izquierda, perdón, son imágenes potenciadas turboespineco en T1, donde vamos a poder visualizar la lesión hipointensa. Y las imágenes de la derecha son secuencias inversión-recuperación potenciadas en T1, donde tienen un mayor contraste, por así decirlo, entre sustancia blanca y sustancia gris. Y nos sirve para visualizar también este edema perilesional que nos indica y es indicativo de un proceso inflamatorio en esta zona. La tuberculosis miliar, entonces, es una manifestación poco común de la tuberculosis, ¿ya? Y representa la diseminación hematógena de la infección tuberculosa no controlada y conlleva generalmente un mal pronóstico. La vamos a visualizar como pequeños nódulos intraxiales, tanto a nivel infra como supratentorial, así como en el tronco encefálico y el núcleo basal, es decir, afecta a todo el sistema nervioso central. Y señales hiperintensas en FLAIR también la vamos a visualizar así, ¿ya? También la vamos a visualizar como señales hiperintensa potenciada en T2. Estas tres imágenes de corte axial corresponden a secuencias potenciadas en FLAIR, donde podemos ver acá los pequeños nódulos intraxiales cómo se diseminan en diferentes hemisferios cerebrales. En la secuencia potenciada en T2 la vamos a poder visualizar también con una señal central un poquito más baja ya, pero igual la vamos a visualizar hiperintensa de estas lesiones. Y vamos a poder visualizar un edema circundante en T2. En la secuencia post-contraste, es decir, secuencia T1 con medio de contraste, vamos a visualizar un realce anular y nodular. Ya que podemos ver, por ejemplo, todas estas lesiones infratentoriales con un realce anular. Vemos que está afectado ambos hemisferios cerebrales, ¿cierto? También está afectado lo que es el puente, parte del mesencéfalo, parte del lóbulo temporal, parte del lóbulo parietal y occipital posteriormente. Acá tenemos los mismos cortes T1 con gadolinio, en los cuales podemos visualizar ya las lesiones de una manera supratentorial, en la cual afectan acá, por ejemplo, los ganglios de la base, lesiones que están en el tálamo con su edema circundante, porque se puede ver acá un poquito más hipointenso redondeando la lesión. También lesiones occipitales, ¿cierto? También frontales. Aquí en las imágenes coronales potenciadas en T1 con medio de contraste podemos ver también este realce anular de las lesiones y podemos ver cómo afectan las zonas infratentoriales como las zonas supratentoriales. Acá tenemos lesiones también en diferentes secuencias. Por ejemplo, acá podemos visualizar una lesión en una secuencia coronal potenciada en T2, donde podemos visualizar una lesión central un poquito más hipodensa con un edema circundante, ¿cierto? Que suele ser un poquito más hiperintensa. También en la imagen FLAIR
podemos visualizar la lesión hiperintensa con una lesión central un poquito más hipointensa, ¿ya? Y en la imagen T1 con medio de contraste vamos a ver este realce nodular, ¿cierto? Y anular en algunos casos. La encefalitis es una inflamación aguda del cerebro que generalmente es causada por una infección viral. Otras causas pueden incluir infecciones bacterianas, parasitarias y en raras ocasiones igual fúngicas, así como casos no infecciosos debido a enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Los pacientes con encefalitis frecuentemente van a presentar fiebre, lo que indica una respuesta del cuerpo a la infección. Las alteraciones del líquido cefalorraquídeo son comunes y pueden incluir cambios en la composición celular o química del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que son detectables mediante la punción lumbar. La mortalidad y morbilidad varía entre el 5 y 20% dependiendo de la causa subyacente y la rapidez del diagnóstico y el tratamiento, ¿ya? Así como de la salud general del paciente. Incluso con tratamiento, hasta el 20% de los sobrevivientes pueden quedar con secuelas neurológicas o cognitivas, que pueden variar desde leve hasta incapacitante, ¿ya? Entonces acá el tratamiento temprano es crucial y puede incluir antivirales, antibióticos si sospecha de una causa bacteriana, esteroides para reducir la inflamación y medidas de soporte para controlar los síntomas y lo que es mantener las funciones vitales, que es lo importante. La encefalitis se puede clasificar según su localización: una polioencefalitis ya que afecta solamente la sustancia gris, una leucoencefalitis que afecta la sustancia blanca y panencefalitis que afecta ambas, es decir, a todo el cerebro. La etiología, como habíamos mencionado, generalmente puede ser viral y el virus herpes es la causa más común de muerte de la encefalitis, ¿ya? La encefalitis viral es esporádica y tiene hallazgo de imagen muy característico. El virus de la rabia también lo puede causar, hongos, bacterias, parásitos y entre otros. Podemos tener causas no infecciosas como las tóxicas, que son sustancias como drogas o venenos que pueden dañar el sistema nervioso central, ya sea por toxicidad directa o a través de efectos secundarios como privar el oxígeno del cerebro. También otras causas metabólicas como la hipoglucemia o los desbalances de electrolitos pueden perturbar la función cerebral. También podemos ver una causa vascular, ya de enfermedades como el infarto cerebral o los ataques isquémicos transitorios que afectan el suministro de sangre al cerebro, que pueden causar una inflamación de este mismo. La vasculitis, ¿cierto? Que es la inflamación de los vasos sanguíneos, que puede llevar a una reducción del flujo sanguíneo al cerebro. Y también causas neoplásicas, que son tumores que pueden causar daño directo por compresión o por efectos secundarios, tales como el aumento de la presión intracraneal, que pueden afectar esta inflamación del cerebro. Entonces tenemos la encefalitis viral, que cuando hablamos de encefalitis viral nos estamos refiriendo a una inflamación del cerebro que suele ser causada por diferentes tipos de virus, donde el más común es el virus herpes. Los síntomas pueden variar considerablemente dependiendo de la zona afectada del cerebro, ¿ya? Pero hay signos comunes que podemos identificar, como por ejemplo la fiebre, las alteraciones neurológicas focales también, ya que pueden manifestarse como debilidad en un lado del cuerpo, problemas de visión, dificultad en el lenguaje, lo que indica como que áreas específicas del cerebro van a estar siendo afectadas. También podemos tener como sintomatología el dolor de cabeza persistente, ya que este es un síntoma común debido a la inflamación y a la presión que se genera dentro del cráneo. Irritabilidad, ¿cierto? Y confusión mental, que la inflamación del cerebro puede alterar el funcionamiento normal del mismo, obviamente, causando los cambios en el comportamiento y la función cognitiva. También podemos tener sintomatología como náusea y vómitos, ¿cierto? Que estos síntomas suelen ser una respuesta a la presión intracraneal aumentada. También disminución del nivel de conciencia, que puede progresar a somnolencia extrema, sopor o incluso el coma, reflejando la severidad de la enfermedad. También dificultades motoras y convulsiones que indican una afectación del control motor y una actividad eléctrica cerebral anormal respectivamente. Entonces, el diagnóstico de la encefalitis, el primer paso importante de la encefalitis es una evaluación clínica bien exhaustiva, ¿ya? Que incluye revisar los síntomas del paciente, el historial médico y realizar el examen físico. Los síntomas pueden variar ampliamente, como vimos, pero los más comunes son fiebre, dolor de cabeza, confusión, cambios de conciencia y en algunos casos convulsiones también.
¿ya? El análisis del líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar para obtener y analizar el líquido cefalorraquídeo es crucial para el diagnóstico, ¿ya? Que el líquido cefalorraquídeo puede mostrar signos de inflamación como el aumento en el número de células blancas de la sangre, la proteína elevada o la presencia de algunos patógenos específicos. También la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, estas dos técnicas de imagen son esenciales para evaluar la extensión de la inflamación cerebral, ¿ya? Y descartar otras causas de los síntomas como tumores o hemorragia o alguna ACV, por ejemplo. Y la resonancia magnética es particularmente útil debido a su alta sensibilidad para detectar cambios inflamatorios en el cerebro. También la serología, que son análisis de sangre que pueden identificar anticuerpos específicos contra virus o bacterias que pueden ser la causa de la encefalitis. Ya esto es importante para dirigir el tratamiento hacia el patógeno específico que es responsable de la infección. La electroencefalografía también, que mide la actividad eléctrica del cerebro, puede ser útil para detectar patrones anormales en la actividad que son indicativos de la encefalitis. Bueno, y el estudio microbiológico con cultivo, que incluye cultivos de líquido cefalorraquídeo, sangre, otros fluidos corporales y en algunos casos biopsia cerebral, ¿ya? Aunque la biopsia cerebral igual es invasiva y se realiza con menos frecuencia, puede ser necesaria para un diagnóstico definitivo al final, cuando otras pruebas no son concluyentes. El TAC posee una baja sensibilidad en la etapa aguda de la encefalitis, ¿ya? Por lo general consiste en sutiles hipodensidades, como podemos ver acá en la flecha blanca, en la parte anterior y medial del lóbulo temporal y la corteza insular. Y las lesiones no refuerzan el contraste en la primera semana. En T1 la señal va a ser hipointensa en relación al edema generalizado en la región afectada y puede progresar con compromiso hemorrágico posteriormente, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá en esta zona del lóbulo frontal podemos ver una zona bien hipointensa, ¿cierto? Debido a todo el edema generalizado que se está realizando en esta zona. En la imagen T2 vamos a ver una hiperintensidad de la sustancia blanca y de la corteza afectada, ¿ya? El T2 es un poquito más sensible porque el edema brilla en T2, ¿ya? Es decir, el líquido es un poco más libre, se va a ver más hiperintenso en la secuencia potenciada en T2, así que vamos a poder visualizar acá el compromiso de qué lóbulos se están afectando en la encefalitis y vamos a poder visualizar hiperintensa estas zonas donde hay un edema circundante. En la secuencia potenciada en FLAIR vamos a poder visualizar hiperintensidad ya en las zonas afectadas, donde hay un edema circundante en las lesiones. Acá podemos ver, por ejemplo, en la zona de sustancia blanca, cómo se ve el edema causado por todo este líquido inflamatorio, este proceso inflamatorio de la propia encefalitis. En la difusión la vamos a ver restringida debido al edema citotóxico, ¿cierto? Ya que las células neuronales se van a ver aumentadas de tamaño y van a tener una inflamación, ¿cierto? Intracelular, un edema intracelular. Y la difusión es restringida, es menos intensa en comparación con el infarto. En el infarto lo vamos a ver muy hiperintenso comparado con una encefalitis. El T1 con gadolinium, el patrón de refuerzo tiende a ser difuso, giral, en anillo, en ocasiones también leptomeningio, ¿ya? Y no refuerza en la primera semana de encefalitis. También podemos tener infecciones por los protozoarios, ¿cierto? Como la toxoplasmosis, la meningoencefalitis amebiana primaria y la encefalitis amebiana granulomatosa. Toxoplasmosis entonces es una enfermedad infecciosa que es provocada por el parásito Toxoplasma gondii, ya que es un protozoo intracelular y la infección es comúnmente conocida por su transmisión a través de la ingestión de quistes presentes en las heces de gato infectado o bien a través del consumo de carne poco cocida que contenga estos quistes, ¿ya? En la mayoría de los adultos sanos, la infección por el Toxoplasma gondii pasa desapercibida o provoca síntomas leves similar a los de una gripe y por lo tanto puede pasar inadvertida. Ya sin embargo, en personas que son inmunodeprimidas, como pacientes con VIH y SIDA, trasplantados o aquellos que están tomando inmunosupresores muy fuertes, la toxoplasmosis puede provocar complicaciones graves como la meningitis, encefalitis o la formación de granulomas cerebrales, ¿ya? Por otro lado, la toxoplasmosis congénita ocurre cuando una mujer embarazada se infecta y el parásito pasa al feto, ¿ya? A través de la placenta.
Esto puede resultar en aborto espontáneo, nacimiento prematuro, problemas graves de salud en el bebé como la hidrocefalia o calcificaciones intracraneales. En tomografía axial computarizada vamos a ver múltiples regiones hipodensas, principalmente los ganglios basales, ¿ya? Y en la unión córtico-medular también. El realce tiende a ser nodular y en anillo de forma suave. Si se fijan acá podemos ver un realce en anillo. Imágenes potenciadas en T1 suele ser difícil de identificar, pero por lo general tienen un aspecto isointensa o hipointensa, ya como pueden visualizar acá. Acá la mejor manera como para visualizar estas lesiones es compararla con su otro lado, ¿ya? Con el lado contralateral para ver si es simétrico o no. Y ahí podemos visualizar si hay una hipointensidad o una isodensidad patológica. En T2 la intensidad suele ser variable, ¿ya? Si es hiperintensa representa la encefalitis necrotizante, ¿ya? Y si es isointensa representa la organización, por ejemplo, de un absceso, como en esta zona de acá de la imagen de la derecha. En FLAIR la señal hiperintensa representa la encefalitis necrotizante también, es decir, que ya está muerto el tejido neuronal y que unas lesiones un poquito más isointensa, hiperintensa ya, pero de un aspecto mucho más pequeño, tienden a ser las zonas de los abscesos, como podemos ver acá en esta zona, ¿cierto? Que son todas las zonas de los núcleos de la base. En las imágenes potenciadas en T1 con gadolinio, las lesiones a menudo van a representar realce en anillos, como visualizamos acá, ¿cierto? De un aspecto nodular o en anillo, ¿ya? Acá podemos ver un ejemplo de absceso múltiple por el Toxoplasma gondii. Y podemos ver cómo están generados los abscesos, ¿cierto? Y cómo hay un edema perilesional, ¿cierto? Que retribuye todo el contorno de este absceso, junto con su cápsula y su captación del medio de contraste, ¿cierto? Con gadolinio, en el cual se puede ver un realce más nodular y anular en algunos casos. Ahora la cisticercosis es una enfermedad parasitaria que es causada por la ingestión de huevos del parásito de la Taenia solium, ¿ya? Comúnmente conocido como la tenia porcina. La infección se adquiere cuando se ingieren alimentos o aguas contaminados con huevos de la tenia, los cuales provienen de la heces de una persona infectada o con la fase adulta del parásito. Una vez que los huevos se ingieren, los embriones salen de los huevos y viajan a través del torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo. Entonces ahí se pueden enquistar y se van a convertir en larvas. Y cuando estas larvas se alojan en el sistema nervioso central, causan la cisticercosis cerebral. ¿Ya? Los quistes pueden provocar muchos síntomas neurológicos dependiendo de su ubicación y número, incluyendo ahí las convulsiones, los dolores de cabeza, cambios de comportamiento y otros problemas neurológicos. Entonces la cisticercosis es una enfermedad prevenible que está asociada con la higiene deficiente y la exposición a alimentos contaminados. Por lo tanto, la educación es muy importante acá, por ejemplo, el lavado de manos, el saneamiento adecuado y el control de la tenia en las poblaciones de cerdos son muy fundamentales para prevenir esta enfermedad. Hay un intervalo de tiempo variable entre el punto de infección y la aparición de los síntomas, ya que van desde los 1 hasta los 30 años. La forma clínica es la cisticercosis en racimos, ya que te puede ocasionar una meningitis linfocitiaria y la hidrocefalia, y una infección aguda miliar, ya que te causa una hipertensión endocranial y epilepsia focal. La ubicación puede ser en los espacios subaracnoideos, en las internas basales, en el parénquima y en los ventrículos también, ¿ya? Los quistes generalmente en los ventrículos pueden ser solitarios y generalmente el cuarto ventrículo es el más frecuente. Entonces, la cisticercosis se desarrolla en 4 etapas principalmente según la evolución de los cisticercos, ¿ya? Que son la forma larvaria de la Taenia solium en el tejido humano. La primera es la vesicular, ¿ya? Que en esta etapa temprana el cisticerco tiene una vesícula transparente con un líquido más claro y está como flotando dentro, ¿ya? Y no hay una reacción inflamatoria significativa en el tejido circundante. Después vamos a tener lo que es la vesicular coloidal, ya que el líquido comienza a volverse más turbio y la vesícula comienza a retraerse. Y aquí se produce una reacción inflamatoria en el tejido circundante.
ya indicando que el sistema inmunológico del cuerpo ya está respondiendo al cisticerco. En la tercera etapa, que es la nodular granular, ya en esta etapa la invaginación del prostocólex se destruye y el quiste comienza ya a desintegrarse, lo que lleva a una reacción granular inflamatoria más pronunciada. Y posteriormente, ya la última, el calcificado nodular, que es la última etapa que se caracteriza por la calcificación del quiste, donde queda un nódulo calcificado que es esencialmente inerte y puede ser detectado en la radiografía o tomografía computarizada como una lesión clasificada. Podemos visualizar tres imágenes de tomografía axial computarizada con una etapa vesicular, ¿ya? Que después de alojarse en el parénquima cerebral durante 2 a 3 meses, la larva se puede ver como un pequeño nódulo marginal, que es el Scolex, que se le dice, que se proyecta en un pequeño quiste que contiene líquido transparente, ¿ya? Entonces acá podemos ver el Scolex o la larva, que es la zona más hiperdensa dentro de este quiste. Acá también podemos visualizar la etapa vesicular, pero en resonancia magnética tenemos secuencia potenciada en T2, potenciada en FLAIR, potenciada en T1 y potenciada en T1 con medio de contraste. Ya podemos visualizar el quiste de una manera hiperintensa en la secuencia potenciada en T2, de una manera más hipointensa potenciada en FLAIR, si se fijan, y podemos ver el Scolex ahí, el puntito chiquitito que corresponde a la larva. En secuencias T1 y T1 con medio de contraste la vamos a visualizar de manera muy similar, en la cual se puede ver el punto más hiperintenso o isointenso en realidad, que corresponde al Scolex o la larva, junto con su contenido quístico alrededor, que es más hipointenso. En la etapa vesicular coloidal, la larva comienza a degenerar desde el Scolex, ¿cierto? Con signo de degeneración de hialina alrededor y muestra una reducción gradual de su tamaño, ¿ya? El líquido del quiste se vuelve un poco más turbio en esta zona, con contenido más proteico, y su pared se vuelve más gruesa debido a la respuesta inflamatoria circundante del parénquima cerebral. Entonces acá en una etapa más vesicular coloidal vamos a visualizar el quiste, ¿ya? Pero vamos a visualizar también todo el edema perilesional alrededor. Ya que eso es importante con la etapa vesicular, que en la etapa vesicular no tenemos este edema. En estas imágenes de tomografía axial computarizada podemos ver cómo el quiste se vuelve más grueso y irregular, ya sobre todo la pared, con un realce evidente del medio de contraste. Acá es importante que esto sucede, o esta captación de medio de contraste sucede por la ruptura de la barrera hematoencefálica en el proceso inflamatorio. ¿Cómo podemos ver el proceso inflamatorio? A través de una reacción inflamatoria perilesional del parénquima cerebral, circundante a la lesión. Y es importante decir también que esta es la etapa más sintomática de la enfermedad. Acá también tenemos entonces la etapa vesicular coloidal, donde podemos visualizar el edema perilesional, ¿cierto?, de estos quistes coloidales, y en el cual podemos visualizar que hay una cápsula más engrosada, más irregular y que capta medio de contraste. Acá también tenemos diferentes ejemplos, por ejemplo, de la etapa vesicular coloidal, donde podemos visualizar acá una irregularidad mucho más grande en la zona, ¿cierto?, en la flecha roja de arriba, que es la etapa vesicular coloidal, en la cual podemos visualizar todo el edema circundante y podemos ver un contenido un poquito más heterogéneo en el centro, en el cual va a ser hiperintenso en T2, va a tender a ser isointenso en FLAIR, hipointenso en T1, y es importante que cuando se le inyecta medio de contraste, en la secuencia con T1 va a haber un realce muy generalizado, ya que esta cápsula que envuelve este quiste se va a engrosar, ¿ya? A medida que avanza la degeneración del cisticerco, el quiste va disminuyendo de tamaño y se transforma en una lesión nodular granulomatosa mucho más pequeña, ¿ya? Entonces, entre más avanzado esté el cisticerco, más pequeño va a ser y más de una forma más nodular, o sea, un puntito va a quedar finalmente. El hallazgo patológico más común va a ser la gliosis periquística, ya que tiene diferentes grados. Y pues esto, ¿cómo lo vamos a visualizar? Como una lesión perilesional al nódulo, más hipodensa en la tomografía axial computarizada. Entonces, en la etapa nodular granular, el edema circundante ya no es tan extenso como en el estadio vesicular coloidal y disminuye gradualmente.
¿ya? Y la lesión propiamente tal del cisticerco la vamos a ver disminuida en tamaño y va a tender a ser más hipointensa en las diferentes secuencias. Por ejemplo, acá en T2 y en la secuencia de Flyer. El quiste también se puede ver como un realce nodular o grueso ya, pequeño, similar a un anillo. Entonces, en la secuencia T1 con medio de contraste, vamos a visualizar que hay una captación de medio de contraste de un realce nodular ya y muy pequeño, redondeando la lesión. Por ejemplo, esta es la misma secuencia T1, pero sin medio de contraste y con medio de contraste. Y si se fijan acá en T1 con medio de contraste, donde la lesión es tan pequeña, pasa muy inadvertida, ¿ya? Pero si se le inyecta medio de contraste, fíjense cómo la captación de medio de contraste de un realce más nodular, ¿cierto? O similar como a un anillo, va a hacer que la lesión sea mucho más visible. Y la última etapa ya el calcificado nodular, ya la lesión se ha reducido a la mitad o a una cuarta parte de su tamaño original. Y ahí está casi completamente mineralizada. Y acá ya no hay edema circundante, ¿ya? Y acá la tomografía axial computarizada, el TAC, es mucho mejor que la resonancia magnética, ya que va a representar muy bien los nódulos calcificados y como tiene una mucho mejor resolución espacial que la resonancia magnética, se va a ver mucho mejor. Aparte que el calcio, ¿cierto? O el contenido calcificado de estas lesiones de los cisticercos se va a visualizar mucho mejor en tomografía computada, porque en resonancia magnética recuerden que el calcio se va a tender a ver muy hipointenso. Ahora, el nódulo calcificado en resonancia magnética lo podemos ver con un realce de contraste en la resonancia magnética alrededor de la calcificación, ¿ya? Y a veces con un edema muy mínimo. Por ejemplo, acá se puede ver un edema muy chiquitito en el borde de la captación del medio de contraste, ¿ya? Y acá en la secuencia Flare se nota más el edema circundante. Es importante que este edema ya cada vez va a disminuir más hasta ya no verse, ¿ya? Entonces acá tenemos una pauta, por ejemplo, del MinSal que incluye los síntomas de la meningitis en los bebés, que es fiebre o temperatura inferior a 36 grados, rechazo a alimentos, llanto persistente, mollera bombada, somnolencia, manchas o moretones, que también son importantes acá, y los síntomas en niños y adultos, ya que vómito, fiebre, dolor de la nuca, el rechazo de la luz, ya, las convulsiones y dolor articular. Aquí es muy importante de la meningitis, sobre todo la fiebre, ya, los vómitos, dolor de cabeza, la fotofobia es muy importante esta y la rigidez nucal. Ya esto de la rigidez nucal quiere decir que hay un tema inflamatorio en las meninges por el tema de que hay una irritabilidad al flexionar la columna cervical, ya, y al mover la meninge. Bueno, y acá en este gráfico podemos observar la evolución de la tasa de incidencia y la letalidad de la enfermedad meningocócica en Chile. ¿Ya? Podemos ver de un periodo de 1990 a 2013. La línea azul va a representar la incidencia por 100.000 habitantes, que empieza alrededor de 2.3 en 1990 y demuestra un descenso general a lo largo de los años llegando a 0.5 ya en 2013. Bueno, esto sugiere una mejora en la prevención o el control de la enfermedad durante este periodo, ¿ya? Y la línea roja muestra la letalidad en porcentaje y refleja la tendencia variada igual a lo largo del tiempo, ya con una disminución notable entre el 90 y el inicio del año 2000, pero con un aumento muy significativo en el 2012 y 2013. Bueno, y con esta folleto nos vamos y terminamos la clase. Espero que les haya quedado claro y nos estamos viendo luego, ¿ya? Chicos y chicas, espero que les haya gustado la clase y estudien, sigan estudiando mucho y nos estamos viendo. Un abrazo a todos.